Amados del Señor, bienvenidos a su programa Como Voz de Trompeta, edición Puerto Rico. Te saluda tu amiga Elizabeth Santiago y en esta ocasión tendremos un tiempo para ir a través de las Escrituras en este nuevo tema titulado Te desafío a crecer, basado en uno de los libros de la pastora Yesenia Ten. Así que nosotros le estaremos dando comentario, le estaremos dando interpretación y cualquier otra revelación que el Señor traiga a nuestras vidas de este maravilloso libro la estaremos compartiendo con ustedes. Así que vamos a continuar con el segundo capítulo, Tenemos Dueño. Nosotros, mis amados, es importante que entendamos que nosotros somos administradores de nuestra vida, pero si hemos nacido de nuevo, el verdadero dueño de nuestra vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero ir con ustedes a través de una parábola para entender un poco mejor esto. Ustedes saben que Jesús hacía referencia a parábolas en diferentes ocasiones para así explicar unas verdades divinas y profundas a sus discípulos y a la gente que las escuchaba a través de la parábola. A mí me gustaría que ustedes fueran conmigo a la parábola que se discute en Lucas 13, 6. Vamos a ver que esta parábola nos habla de la higuera. Quiero leer con ustedes. Vamos a leer del 6. Vamos a leer del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella, pero no halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 13 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Porque inutiliza la tierra. O sea que estaba plantada en la tierra, estaba utilizando la tierra, pero no daba fruto. Entonces respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, entonces después córtala. ¿Qué estamos viendo en esta parábola? Vemos que cuando en las primeras oraciones introductorias dice que el dueño tenía una higuera. O sea que deja claro que la higuera le pertenecía al dueño de la viña. Así que lo que simboliza la higuera es nuestras vidas y deja claro que nosotros no somos dueños de nuestras vidas, sino el dueño de la viña es dueño de nosotros. Entonces nos hace esto pensar porque a veces la muerte le llega repentinamente a las personas. Hay personas que son jóvenes y de pronto tienen un accidente y de pronto mueren. Hay niños que nacen y de pronto mueren. Y la razón es que la vida realmente no es una posesión nuestra, sino es un préstamo. Algo que Dios le dio al ser humano y que tiene una fecha y un tiempo establecido por Dios para estar en esta vida. Pero el dueño realmente es Dios. Así que, si Dios, ¿verdad? En Génesis 2:7 podemos ver que formó al hombre del polvo de la tierra. Y de su nariz sopló hálito o aliento de vida en el hombre y el hombre se convirtió entonces en un ser viviente. Quiere decir que antes de que el Señor soplara de su nariz, era un objeto inanimado. Pero al Dios soplar de la nariz de él aliento, ahí es que el hombre toma vida. Mire, esto es algo tan íntimo y tan cercano, porque usted no le permite usted no se acerca a todo el mundo a sentir su aliento, sentir su respiración. Y Dios pudo haber hecho cualquiera otra cosa para darnos a nosotros vida. Dios es majestuoso, Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa. Dios pudo haber hablado y pudo haber dicho al cuerpo, al pedazo de cuerpo, le hubiera dicho: vive, toma vida, levántate,
habla, pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios decidió estar tan cerca de nosotros que nos acercó su boca, nos acercó su rostro y con su nariz respiró sobre nosotros. Si usted es padre, acérquese a uno de sus hijos, mientras más pequeñito mejor, y sienta el olor de la respiración de una persona. O con su cónyuge, hágalo para que usted vea lo maravilloso que es sentir la respiración de la persona que usted ama. Es algo como sublime, como terapéutico. Yo me acerco a mis hijas cuando están durmiendo y yo siento esa hermosa respiración y a mí me calma eso. Entonces imagínese usted ahora el Señor acercándose a esa obra que Él había hecho y que no la había terminado hasta que sopló sobre el hombre y tomó vida. Y soplando aliento de vida de su nariz, hizo que el hombre viviera. Esto es simplemente maravilloso. Esto parece sacado de una película de fantasía, pero es nuestra realidad. Así que tenemos que reconocer que el Señor es Dios, dice el Salmo 103. Él nos hizo y suyos somos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Usted ve el sentido de pertenencia del autor, del arquitecto de este mundo, que cuando hace su obra se acerca y le da algo tan y tan suyo, que es su aliento. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Así dijo Job 33:4. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que Jesús es el Señor. Y el Señor, nosotros le llamamos Señor al que es el Señor de señores y el único que realmente tiene la autoridad para llamarse Señor, es el dueño. Y ese es Dios. Este término Señor está utilizado varias veces en la Biblia y viene de la raíz etimológica griega de la palabra kurios, con K, kurios con K, y significa supremo en autoridad, controlador, soberano y dueño absoluto de algo. Básicamente esto hace lo que es la alusión al término tenía, o sea, de poseer, de ser dueño, que se utiliza en el inicio de la parábola y viene de la raíz etimológica griega, geo, con una S primero, es geo, y significa sostener, poseer, condicionar, estimar, conservar, reinar sobre y reprender con derechos. Así que podemos entonces entender que nuestra vida es propiedad de Dios porque Él la sostiene, a Él le pertenece, Él la condiciona, le ha dado valor, la conserva, reina sobre ella y aun cuando tiene que reprendernos lo hace con todo el derecho que tiene en ser nuestro dueño. Nosotros no somos silvestres. Vamos a ver Lucas 3:6. ¿Qué pasó? Dice, fuimos plantados y Él nos plantó. El viñador fue experto. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Mire, no a todas las personas se les da lo que es la siembra. En una ocasión yo intenté sembrar, era algo bien sencillo, eran pimientos verdes. Y aquí en Puerto Rico se puede dar el pimiento. Hay cosas que obviamente no se dan en ciertos países porque necesitan unas condiciones climáticas de más frío. Y esto es un país tropical, pero los pimientos se puede dar. Entonces yo sembré el pimientito
Y la planta comenzó a crecer. ¿Y qué pasó? Se me quemó. El sol me la quemó. Porque yo no era experta en sembrar. Entonces me dio tanta tristeza y yo traté de salvarla, pero yo no sabía qué hacer para salvar una planta que ya el sol la había, tenía un fruto y que la había quemado. Pues ya entonces, después de esto, entendí que yo tenía que saber plantar las cosas y darle el mantenimiento para que me pudieran perdurar. Así que esto pasa cuando una persona es novata. Pero mire lo que dice Lucas 3:6, que el viñador fue experto. O sea, que el que nos plantó a nosotros sabía cómo plantarnos, dónde plantarnos, y fue tan experta su siembra que él es el que sabe cómo nos tiene que mantener y cuidar para que nosotros podamos crecer y dar fruto. Plantar significa, viene de la raíz etimológica griega futeuo. Futeuo, que significa poner bajo tierra un vástago para que eche raíces, obviamente, y crezca y pueda convertirse en el fruto esperado. Así que plantar nos habla de que nosotros vamos a poner algo que no tiene todavía fruto, que va a pasar por un proceso y que después de ese proceso nosotros vamos a tener el resultado esperado. ¿Ok? De lo que nosotros de lo que nosotros queremos y esperamos que nazca de esa semilla que nosotros sembramos. Si es tomate, pues no vamos a ver el tomate, pero vamos a ver la semilla, pero nosotros sabemos que si la trabajamos, eventualmente ese tomate va a estar ahí. Entonces, cuando vemos la comparación con la higuera, nosotros vemos un hecho interesante, y es que ella había sido plantada. En este caso, por el dueño de la viña. El dueño de la viña quiso que esa higuera estuviera ahí, que creciera y que existiera. No era de origen silvestre, fue que él la plantó ahí. Origen silvestre, pues algo que creció, que se da solo, que quizás un pajarito puede traer una semillita y la tira y crece, pero eso no es lo que pasó con la higuera. La higuera está diciendo claramente que el dueño de la viña la sembró. O sea que él quería que ella estuviera ahí. Fue a propósito. Así que tenemos que destacar que la producción silvestre es una que se da espontáneamente, sin la intervención de nadie, como ese ejemplo que yo le mencioné. ¿Ok? Pero entonces, en contraste a esto, la producción de plantación, alguien toma una semilla, como yo les conté del pimientito, decide dónde la va a poner y voluntaria e intencionalmente la planta. Excúseme. La va a plantar en un sitio que él decidió, la va a colocar ahí para que se convierta en una planta. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros también somos como plantas que el Señor desea que nosotros llevemos una semilla. ¿Qué es lo que pasa? Hay temporadas en la vida de las personas donde viene una fuerte tribulación, la gente se desalienta por las circunstancias y los acontecimientos de la vida y parece que no vamos a florecer. Parece que nos vamos a morir, o el sol nos va a destruir, o que el agua nos va a destruir, nos va a ahogar. Sin embargo, todo lo permitido por el Señor
estas cosas pues son permitidas por el Señor, van a propiciar el ambiente indicado para nuestro desarrollo y nuestra evolución, porque este tipo de cosas son parte de nuestro proceso, el proceso que nos va a hacer crecer. Si usted no hubiera pasado por esas experiencias que usted pasó hace un tiempo atrás, probablemente usted no sería la persona que es usted hoy. Pero la persona que es usted hoy se lo debe a esas experiencias del pasado que usted tuvo, que en ese momento parecía que iban a terminar con su vida definitivamente, pero que ahora usted lo ve como una experiencia de vida. Dice, por lo que para nosotros es un lugar, lo que para nosotros a veces es un lugar oscuro y difícil de soportar, el cielo lo ve como un terreno fértil, porque le da a usted la oportunidad de crecer y de mejorar. Las pruebas, mis amados, sacan lo mejor de las personas. Usted se da cuenta después de la prueba, usted dice, wow, es increíble que yo haya podido pasar esa prueba, porque cuando estamos en medio de la prueba parece que no vamos a poder. Pero después nos damos cuenta que hemos desarrollado la resiliencia, la fortaleza, la fuerza, el valor, el ímpetu, la valentía para soportar esa prueba. Así que, sin importar el talento que usted tenga o los recursos que usted posea, ya sean monetarios, sean de cualidades, no importa lo que usted tenga, sea poco o sea mucho dentro de sus consideraciones, en algún momento le va a servir a usted para alimentar a otras personas. Porque eso ha sido la experiencia que usted ha tenido, y esa experiencia usted lo ha capacitado para que usted pueda llevarles fruto a otra persona. En ocasiones nosotros le pedimos al Señor que nos saque del proceso en el que nosotros estamos y de esa tormenta que nos está oprimiendo. Y nos damos cuenta que el Señor no lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Si el Señor te saca antes de tiempo de tu proceso, sería abortar la poderosa cosecha que Él va a salir de ahí luego de haber completado ese proceso. Así que es importante que entendamos que el proceso es parte de lo que va a hacer que esa semilla crezca, que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El detalle del lugar que escoge el dueño para plantarnos, importante. La tierra donde Dios te plantó contiene los nutrientes que necesitas para crecer. El lugar donde fue plantada esa higuera era uno seleccionado por el dueño de la viña, y se hace evidente a través de la expresión que dice en su viña. No era otro lugar, era la viña del dueño. Así que podemos ver que era de uso privado suyo, no era cualquier viña, y era un terreno escogido específicamente por el dueño y el lugar específico para él poner los frutos que él quería que crecieran. Así que el viñador, por parte, está a cargo de acondicionar esa viña y darle a la higuera los cuidados necesarios para que ella pueda crecer y pueda dar fruto. Así que el viñador debe tener un conocimiento de cómo obtener los resultados para que esa viña crezca. Por eso le dije que cuando yo sembré el pimiento, como yo no sabía, se me murió. Yo no tenía los conocimientos, yo no era experta en eso, y habían unas cosas que había que hacer para que eso ocurriera y yo las desconocía. Por ejemplo, a menudo las viñas son edificadas en faldas de las colinas. Las tierras se cultivan con azadón y con la pala. Y usted va a encontrar regularmente en ellas que hay piedras pequeñas, hay piedras grandes, y las personas las dejan
una persona que no conoce de la viña diría, hay que sacar todas las piedras. Pero el que conoce de lo que es la siembra, deja las piedras porque sabe que entre esas piedras se va a retener la humedad. Y la humedad es algo que necesita la raíz de la planta para crecer. También despejan el suelo y hacen que el oxígeno penetre hasta esa raíz para que esa planta se pueda establecer y pueda estar firme. ¿Ok? Y tener sus raíces firmes y crecer robusta. En esta zona, ¿verdad? Donde ella ha sido plantada. ¿Qué pasa con las piedras grandes? Las piedras grandes deben ser removidas porque representan un estorbo para el crecimiento de las vides. En este proceso, el viñador, basado en los conocimientos que tiene, va a decidir qué piedra quitar y qué piedra dejar. Todo depende de esa planta, de ese fruto que él esté sembrando. Él debe decidir el lugar adecuado. Hay plantas que son para sol, hay plantas que son para sombra. Así que el acondicionamiento de ese terreno donde tú fuiste plantado y las piedras que están creciendo, que están, debo decir, en el camino, hay unas que van a ser necesarias para tu crecimiento, pero hay otras que el experto viñador las va a quitar de tu vida porque son las piedras que amenazan tu crecimiento, que no te van a dejar crecer, que no te van a dejar prosperar. Esas piedras el Señor las va a quitar. Las otras que son necesarias para acondicionar el terreno, para que te permitan humedad, ahí el Señor las va a permitir porque esas te van a ayudar a ti a crecer y a dar mejores frutos. Así que a veces nosotros le pedimos al Señor que quite ciertas piedras de nuestro camino, pero tienen que entender, mis amados, que algunas de ellas son necesarias para nuestro crecimiento. No todas las piedras en nuestro camino pueden ser quitadas, porque el problema es que si esas piedras son quitadas, usted no va a poder alcanzar el nivel que Dios tiene para usted. Así que, importante, usted necesita crear el espacio. Antes de un espacio poder ser lleno, tiene que primero estar vacío. Podemos ver la historia de José. Es un excelente ejemplo de esto que queremos traerle. El nombre de José en hebreo significaba Dios añade. Algo que adquiere especial atención al considerar que el nombre en la antigüedad hacía alusión a la esencia, al destino de alguien. Y había nombres que maldecían a la gente, definitivamente, pero habían nombres que eran pensados con gran detalle por los padres y sellaban el destino profético de esa persona. José había sido marcado para que él hiciera grandes cosas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Antes de que esto ocurriera, antes de que él llegara a su destino, ocurrieron otros sucesos en su adolescencia. Apoyo y protección de su padre, la oportunidad de convivir con sus hermanos y una túnica muy especial que su padre le había hecho. De su tierra, de su cultura, representaba su reputación, su libertad. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Según la óptica humana, se pudo tener la impresión de que José incluso había perdido años importantes de su vida, ya que desde que él llegó a Egipto hasta el momento en el que fue sacado de la cárcel, habían pasado 13 años. Usted sabe la historia. Tenía una excelente relación con su papá lo amaba, le hizo una túnica muy especial, sus hermanos lo venden, él tiene un sueño, se lo revela a sus hermanos
su hermano lo querían destruir, en realidad lo querían destruir, le quitan la túnica, a él lo compran, ¿verdad? Lo venden como esclavo, eventualmente va a la cárcel, termina por allá en la cárcel, por otros sucesos que ocurrieron, pero pasa un periodo súper largo en la cárcel y todavía no estamos viendo que esté ocurriendo nada, no estamos viendo ningún cumplimiento y uno dice, Dios mío, pero casi 13 años perdidos. Pero lo que parecía en el momento una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, una pérdida de oportunidades, realmente era un periodo de preparación que era necesario para que él pudiera manejar la grandeza que más adelante le esperaba a José. Por tanto, aquello de lo que Dios te priva a ti como persona, no lo llames despojo, porque en realidad es que Dios está creando el espacio de lo que más adelante viene para tu vida. Es bien importante que podamos entender que hay cosas que Dios saca de nuestra vida porque en realidad necesita hacer espacio para algo mejor que viene. Tu existencia es la prueba de que esta generación necesita algo que tu vida ofrece. Si no, tú no existirías. Otro de los pasos que el viñador suele llevar a cabo para el buen desarrollo de esa viña es escoger la semilla que va a sembrar. Y de acuerdo, obviamente, con el tipo de fruto que quiere cosechar. El hecho de haber plantado una higuera nos habla directamente del fruto que ese viñador quería recibir, que eran los higos. Dios igualmente, antes de crearnos, puso en nosotros una existencia exacta, una esencia, debo decir, exacta de lo que Él espera que nosotros demos. Así que nosotros nunca se nos va a demandar algo que Él no nos haya dado. Porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Así que es importante que sepas que si Dios te pide que des algo es porque tienes ese talento para hacerlo, porque Él mismo lo plantó en ti y lo puso en ti. Así como un constructor recibe primero la idea, después hace los planos y después se comienza a construir, ¿verdad? Ese edificio que él pensó y que soñó. Dios nos termina en sus planos antes de que nosotros podamos verlos en el mundo físico. Ya el Señor nos ve como un producto. Nosotros no nos vemos de verdad como el producto final. Nosotros nos vemos como una obra en proceso, pero Él desde antes de la fundación de la tierra nos vio como un producto final. Así que el que se dispone a realizar una construcción es porque sabe el uso que le va a dar esa edificación. Nadie va a construir algo sin saber para qué lo va a usar. Así que de igual modo nadie va a sembrar una semilla sin saber qué fruto va a salir de ella. El motivo de la construcción determina cómo va a ser la forma de ese edificio, de esa edificación. Y la siembra realizada determina qué nosotros vamos a cosechar. Y la forma como Dios te hizo a ti nos revela las intenciones de Él acerca de qué dones y qué propósito quiso darte Dios antes de que tú nacieras. Vamos a ver este ejemplo de Jeremías. Es un verso maravilloso. Jeremías 1 del 5 al 7. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Y te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, Señor mío, soy muy joven y yo no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene.
Cuando Dios le habla a Jeremías, esto es poderoso, le dice cómo él lo iba a usar. ¿Qué pasa con Jeremías? Jeremías se resistió al llamado y argumentó que era muy joven para ejercer este oficio. Pero el Señor únicamente le solicitó que activara el depósito que le había dado desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de nacer. Por lo que ante tal argumento el Señor le responda, le dice, no digas que soy muy joven. Haciendo entonces énfasis en esto, el Señor le dice, si nosotros podemos darle un énfasis que el Señor le estaba queriendo decir, tú no eres muy joven, tú llevas años terminados, porque antes de que yo te formara en el vientre, ya tú existías en mi mente. Tus padres no se habían unido aún cuando ya yo te había diseñado. También te santifiqué antes de que nacieras y antes de que tu madre sintiera los malestares durante el primer trimestre. En el embarazo ya yo te había santificado. Yo me encargué de cuidar del embarazo de tu madre para que no fueras abortado, no fueras un abortivo, y te protegí. Mientras tú crecías, yo te aparté para mis propósitos, te marqué antes de que llegaras a la tierra, te conozco mejor de lo que tú mismo te conoces, sé lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas, conozco lo que vas a decir antes de que tú lo digas. Tú eres mi propiedad. Por eso no encajaste en muchos lugares, en muchos grupos y lugares. A lo mejor fuiste rechazado, amigo o amiga que nos estás escuchando. Pero el Señor te formó. Pero yo te formé antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Así que podemos interpretar todo esto de eso que el Señor le dice a Jeremías en esas cortas oraciones. Así que si el Señor le ordenó a él como ministro y lo ordenó a usted como ministro, las credenciales suyas son eternas. Usted es un agente del Señor, usted tiene una misión específica, usted es un arma de guerra y la asignación que Dios le dio a usted, usted la va a cumplir porque lleva su nombre. Y Dios lo formó a usted con la capacidad exacta de poder desempeñar el ministerio, el llamado y el propósito para que el Señor lo ha llamado a usted. Y entonces, ¿y qué le dijo finalmente a Jeremías? Así que, donde yo te diga que tú vayas, tú irás. O sea que podemos inferir todas estas cosas de esa conversación entre Dios y Jeremías. Así que en síntesis, en hipnosis, en resumen, si el Señor escogió a Jeremías para ser la voz del cielo ante la decadencia y el desvío de los principios espirituales en los que había caído la nación en donde vivía Jeremías, es porque Dios lo había diseñado para eso. Dios habita en la eternidad y conoce todos los tiempos, aun los tiempos que no han llegado. Lo podemos ver en Isaías 57:15. Así que la forma que Dios te hizo a ti, mi amado hermano, el momento en el que Él te permitió nacer, el lugar en donde Él te permitió nacer, no son elementos casuales. Son elementos claves para que usted entienda por qué usted nació y cuál es el propósito en tu vida. Usted no es una casualidad. Mi amigo y mi amiga que me escucha, no eres una casualidad. No eres un accidente. Dios no hace desperdicios. Dios te hizo con un propósito en un tiempo, en un momento específico. Tu existencia es la prueba de que esta generación necesita algo que tú tienes para ofrecerle. Tú eres capaz de hacer algo que Dios ha puesto en ti el talento para que tú lo hagas. Eres la creación que puede satisfacer el resultado esperado por Dios. Ok, vamos a ver el ejemplo de Moisés. El Señor le habla a Moisés y le dice: toma en cuenta que he escogido
a Besasel, hijo de Uri y nieto de Hur en la tribu de Judá, y lo he llamado del Espíritu de Dios, y lo he llenado, debo decir, del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro. Aquí podemos ver que aún los talentos artísticos y artesanales es el Señor el que los da. Seguimos. Plata y bronce para cortar, engastar piedras preciosas. Aquí está hablando de joyería. Para hacer tallados en madera, artesanía. Y para realizar toda clase de artesanía. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y le he dotado con habilidades a todos los artesanos para que hagan todo lo que he mandado hacer. Aquí podemos ver que cada uno de nosotros tenemos una asignación dada por el mismo Señor para sentirnos realizados como personas. Es necesario que nosotros pongamos por obra estas habilidades y estos dones para que sintamos que le hemos dado propósito, a nuestra vida, porque estamos haciendo eso que está plantado en nuestro corazón, ese talento que nosotros tenemos en nuestro corazón, que el Señor nos ha llamado a poder hacer. La mayoría de las personas buscan el éxito basado en unos elementos que son bien superficiales, como la riqueza, el poder, fama, prestigio, lujo, propiedades, hombres, mujeres. Desde la temprana edad hay personas que quieren, ¿verdad?, tener sus posesiones materiales, porque hay personas que piensan que el éxito está relacionado con la abundancia y las propiedades que usted pueda tener. Pero no hay ninguna satisfacción en que usted pueda recibir todos estos bienes y todas estas quizás posesiones materiales, y usted no pueda realizar la asignación que a usted le ha sido dada, porque usted va a sentir como que hay algo en la vida que le falta. Yo no sé si a usted le ha pasado en la vida cotidiana, buscando un ejemplo. Mire, nosotros crecemos, nos educamos, estudiamos, pero hay una necesidad de casarnos, de tener una familia, de tener hijos. Eso es una necesidad intrínseca. Y hay personas que me han dicho, es que yo siento como que me falta realizarme en algo. He tenido tantas cosas, pero como que pues no me he podido casar, no he podido tener un hijo. Y entonces no hay manera de ningún grado que usted pueda reemplazar la satisfacción que usted tiene en cumplir la asignación que usted le fue dada en la vida, reemplazarla con posesiones materiales, con un carro, con una casa, porque es que siempre usted va a sentir ese fuego que lo consume a usted para usted poder cumplir y llevar a cabo aquello que le fue asignado a usted por el Creador. Quiero que sigamos leyendo en Lucas 22:37. Es necesario que cumplas en mí aquello que está escrito, por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Además de que se limpia el terreno y se seleccione la semilla que se va a sembrar como parte de las funciones del viñador, también debe realizar un plano en papel que le sirva como un registro previo de lo que, acuerdo a la siembra, será esa cosecha. Por ejemplo, cuando los agricultores van, ¿verdad?, tienen sus fincas de manera comercial para vender su fruto, ellos saben que de ciertas semillas le va a salir una cosecha que alcance, por ejemplo, cuando estamos hablando de guineo, para tantos racimos de guineo. Y entonces el agricultor sabe que tantos racimos de guineo va a poder suplir a tantos supermercados. Por darle un ejemplo a usted,
¿verdad? Un poco más contemporáneo. De igual modo, el Señor ha escrito sus registros, en sus registros, todo lo que Él espera que usted y yo hagamos. Es importante que usted sepa que el Señor tiene en el cielo registros de todas las cosas, de todas las acciones de los hombres. En el Apocalipsis de Juan vemos que se hace mención y referencia a varios libros. Y a uno de esos libros es el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los que van a ser salvos, pero se hace mención de libros en plural, no en singular. Así que podemos ver varias referencias, ¿verdad? Que hay libros en donde el Señor escribe las acciones de los hombres, ¿verdad? Y el propósito de nosotros en nuestra vida. Así que en el libro de Dios está escrito cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Desde antes de la fundación de la tierra, ya Él nos conoció y nos tenía en su mente antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Quiero leerles en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí nosotros podemos ver que ya el Señor tenía pensado a las personas antes de hacerlas y también los había predestinado ya para un propósito y un destino. Y todas esas cosas estaban escritas en su libro, mi amado. Miren, me encanta el Salmo 139:16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Eso es el embrión. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Esto es maravilloso porque sabemos que desde antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor conocía nuestra infancia, conocía nuestra adolescencia, conocía nuestra adultez, aún los días de nuestra vida. Dios los conoce en detalle. Mateo 11:10 es precioso también. Dice, se los voy a leer porque es maravilloso. Lo busco por aquí y estoy con ustedes rapidito. Dice, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Quiere decir que desde antes que Jesús llegara, ya había un mensajero que estaba preparando el camino para que Él estuviera entre nosotros. O sea, que desde antes de que llegara ya había una palabra dada por el Señor acerca de las cosas que aún no habían ocurrido. Así pasa con nosotros. El Señor tiene todo escrito en su libro desde antes de la fundación de la tierra, me atrevería yo a decir, y desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Vamos a ver Lucas 22:37, es precioso también, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está, ¿cómo? Que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, que habían cosas que no se habían cumplido, que tenían que dar cumplimiento. ¿Y dónde estaba la evidencia? Estaban escritas. Estaban escritas antes de que sucedieran. Así. Tu vida delante de Dios, mi amado, es como un libro que Él ya escribió. El Señor desea tanto que des cumplimiento a lo que está escrito de ti, que se ha encargado de liberarte de todo lo que ha querido destruirte, que no te ha dejado morir,
que te ha fortalecido. Cuando tú te sentías debilitado y te ha vuelto a guiar en el camino correcto, las veces que muchas veces, valga la redundancia, nos hemos desviado, para incluirme a mí también. Porque cuando uno reconoce, mi amado, que uno ha fallado y se aparta de lo que uno ha hecho mal, Dios lo levanta a uno, lo transforma de los errores y los errores se convierten en un testimonio que edifica la vida de otras personas. En otro orden, lo que está escrito de ti constituye el libro en el que Dios es el autor. Tú eres un personaje, pero eres el personaje principal de esa historia que el Señor ha creado. Y como los demás libros, también está escrito por capítulos. Así que usted puede saber que mucho va a ocurrir en un capítulo, pero cuando ese capítulo haya terminado, usted va a pasar a otro capítulo nuevo y diferente hasta que usted haya terminado de cumplir con todos los capítulos que el Señor tiene diseñados para su vida. Quiero considerar también un ejemplo maravilloso que nos da el libro de Moisés, el gran líder del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Mire, él fue arrojado a un río a causa de la persecución que había contra los niños hebreos por parte del faraón. ¿Qué pasa? Dios permite que precisamente la hija del faraón encuentre a Moisés. Ella lo toma y ustedes saben la historia, que ella lo cría como si fuera su propio hijo. Y lo cría en el palacio, que irónicamente después se convierte en el perseguidor de Moisés. Pero Moisés fue educado como si fuera un príncipe. Fue desarrollado igual que como si él fuera un príncipe, como si él fuera hijo sanguíneo de la hija del faraón. O sea que él venía a ser como un nieto del faraón. ¿Ok? Luego de él haber crecido y de haber dado muerte al egipcio que él dio en un incidente que ocurrió y desafortunadamente lo mata, él sale huyendo a Madián, una tierra que era desierta y ubicada al sureste del monte Sinaí. Él vivió ahí un tiempo, una vida cargada, en el palacio vive una vida cargada de privilegios. ¿Y qué pasa? Sale hacia el Madián y se convierte en empleado de su propio suegro. Allá, ¿verdad? Encuentra una mujer y se casa y se convierte en empleado de Jetro. Así que si usted ve el cambio dramático y drástico que ocurre en la vida de Moisés, nosotros podríamos pensar de que le sirvieron los 40 años que él estuvo recibiendo privilegios a niveles tan altos, viviendo en el palacio, si ahora lo llevaron en un extremo tan al otro lado, que fue a criar ovejas, a cuidar ovejas. Entonces, a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Pero Dios no comete errores, mis amados. Igual, lo que pasó con la vida de Moisés, al igual que en nuestras vidas, todo estaba escrito en los registros de los libros que Dios tiene acerca de la historia de tu vida. Esos 40 años que él estuvo en el palacio fueron parte de lo que el Señor le había programado a él para su vida. Así como los 40 años que estuvo en el desierto también lo fueron. Así que podemos decir que la capacitación de Moisés, antes de él ejercer su llamado, fueron aproximadamente 80 años, 40 en el palacio, 40 en el desierto. Así que usted sabe todo lo que Moisés tiene que haber aprendido en el palacio. Y usted sabe cómo tuvo que complementar eso para poder sobrevivir en el desierto, no solo porque él tenía un pueblo entero que le acompañaba.
en algún momento de ese proceso pudo haber sido incomprensible para Moisés todo lo que él estaba pasando. A quien luego de cumplir con este tiempo establecido por Dios, está en la tierra de Madián, se le aparece un ángel en medio de una zarza que era un árbol y le hace un llamado. ¿Qué sucede? Con este acontecimiento Dios daba entonces continuidad al cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace cientos y cientos de años, que le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Génesis 15:13. O sea que los descendientes de Abraham no habían nacido todavía, pero ya el Señor le estaba diciendo lo que estaba escrito de ellos. Así que de igual modo los procesos y las dificultades que Dios nos permite a nosotros pasar tienen un fin marcado, así como Dios le dijo a Abraham: mira, van a ser 400 años, ni más ni menos. Estos procesos que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, que nos están ayudando a crecer, tienen una fecha de expiración, tienen un tiempo señalado y marcado por Dios. Tu prueba tiene fecha de expiración. Es un proceso que te va a ayudar a crecer y que te va a ayudar a ser una mejor persona. Todo lo que estás pasando no es en vano. Es el proceso por el cual tú, que has sido la semilla que Dios ha plantado, va a comenzar a crecer. Es necesario que el sol te azote. Es necesario que la lluvia te moje. Es necesario para que tus raíces vayan entrando en la tierra y se vayan fortaleciendo y afirmando. No vas a morirte, el sol no te va a matar, la lluvia no te va a ahogar, es parte de tu proceso. No te preocupes por las piedras grandes que están en el camino, esas Dios las va a quitar para que tú crezcas. Pero hay unas piedras pequeñitas que van a estar ahí porque son parte de tu crecimiento. Dios no puede quitar a nuestros enemigos necesariamente. A veces nosotros oramos: Señor, quítame esto, sácame estos enemigos. Pero es que Dios no puede quitar todos los enemigos, porque los enemigos son parte de tu crecimiento. Tú necesitas a tus enemigos para que tus enemigos te ayuden a ti a crecer. Y para cuando tú termines en tu crecimiento y tú seas un árbol robusto y des tus frutos, esos mismos enemigos sean testigos del fruto que tú has dado. Así que te desafío a crecer. Ese es el tema que estamos discutiendo. Este libro es maravilloso, altamente recomendado por este ministerio. Así que estamos ya dando por terminado este programa. Quiero orar para que el Señor te ayude a mantenerte firme en el proceso, te ayude a entender que las pruebas tienen fecha de expiración y te ayude a que en este proceso tú puedas crecer. Padre, te presento a esta audiencia, te presento a todos los que puedan estar al alcance de nuestra voz en este día. Te doy gracias por ello, porque tú, en el libro de la vida de cada uno de ellos, estaba este día seleccionado para que ellos pudieran escuchar esta enseñanza, que ellos pudieran entender que ellos han sido plantados con un propósito, que todo lo que tú has escrito de ellos se va a cumplir, pero que tú, sobre todas las cosas que puedan estar atravesando, tú eres el sembrador, tú eres el dueño de la viña, y tú nos has plantado estratégicamente en tierra fértil para que demos fruto. Ahora, Dios mío, yo les ministro fortaleza y yo declaro que sus raíces se afirman, que no son removidos por el viento, que no son destruidos por la lluvia ni por las tempestades, sino que sus raíces son afirmadas. Y yo, Dios mío, declaro que tú les fortaleces en el proceso,
que tú les fortaleces en el proceso y que les ayudas a entender que no morirán en el proceso y que vivirán para contar lo que tú has hecho con ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Crece, amado hermano, crece donde has sido plantado, da fruto. Da fruto porque el Señor te ha llamado y te ha plantado con un propósito santo. Si usted ha escuchado este programa por primera vez o nos ha sintonizado en otras ocasiones, pero hoy decide que usted quiere ser plantado por el Señor, que usted quiere crecer. Si usted está alejado de la casa y quiere regresar, haga esta pequeña oración conmigo para que usted se reconcilie con el Señor o acepte a Jesús como único y exclusivo Salvador en su corazón. Padre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, acepto a tu Hijo como mi único Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que me laves y me limpies de toda mi maldad en la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Purifícame, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que solamente la sangre de Jesucristo me puede limpiar, me puede transformar y me puede hacer una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que yo pueda ser un árbol que dé fruto, que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes antes desde la fundación de la tierra y antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre, el propósito que tú tienes para mí. Gracias por la salvación y porque hoy nací de nuevo. Amén, amén y amén. Mis amados, qué bueno poderles acompañar. Ha sido mi placer y vamos a seguir en esta serie poco a poco, entendiendo nuestro propósito en la vida y las herramientas que el Señor nos da y el aliento que el Señor nos da para que podamos crecer. Sin más preámbulos, me despido de ustedes. Ha sido una gran bendición poderles acompañar. Gracias por su fiel sintonía y será hasta una próxima intervención. Bendiciones del Señor para ustedes. Hasta luego. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Pronto llegará el momento que no habrá